Así que hemos estado viendo el reino de la eternidad como se reveló en el pasado del antiguo pacto. Revisamos algunos de esos pactos y terminamos con el pacto de la ley. Y quiero decirles, mis queridos hermanos y hermanas, que el pacto de la ley es insuficiente para salvarnos. De hecho, en Gálatas capítulo 3, Pablo dice claramente por el Espíritu Santo que la ley nos fue dada por Dios para ser un tutor, para mantenernos y dirigirnos hacia el momento de darnos cuenta que necesitamos un Salvador, y ese Salvador nació en la carne entre los hombres para salvarnos. Le animo a que revise Gálatas capítulo 3 para ver la perspectiva de Dios sobre cómo los diversos pactos se unen para llevarnos al lugar donde estamos ahora mismo. Vamos a hablar sobre el reino de la eternidad, pero desde la perspectiva de la cruz. Ahora, el plan de Dios era abrir su reino a toda la humanidad. Eso ha sido y es ahora su deseo. Y veremos esto en forma más completa, cómo hizo esto y qué significa para nosotros, cuáles son las implicaciones. Vemos que su plan comienza a desplegarse de inmediato con la profecía de un rey Mesías que estaba por venir. Podemos verlo desde Génesis 3:15, ya he hablado de eso. Luego en Isaías 9:6 al 7 dice que un hijo nacerá y que el gobierno de la autoridad de Dios, su reino, descansará sobre sus hombros, y de su gobierno, de su autoridad, no habrá fin, habrá una continua expansión de su reino en el mundo de los hombres. Y en Lucas 22:29 Jesús dice claramente que el Padre le ha dado el reino. Ahora, ese rey también será un salvador. No es solo para gobernarnos, nos va a salvar. En Lucas 2, del 10 al 11, dice que Jesús nacerá y se llamará Jesús, lo que significa Jehová salva. Dios pretendía que nuestro rey también fuera nuestro salvador. Es importante comprender esto porque debemos preguntarnos cómo podría un rey ser un salvador. Dios tenía un plan en mente. A medida que el reino de Dios se desarrolla a través del Nuevo Testamento y aún en el futuro, que aún no hemos experimentado, vemos que tanto los reinos de los hombres como los de Satanás operan actualmente oponiéndose a Dios. Se convertirán en el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él gobernará y reinará por los siglos de los siglos. Eso es lo que nos dice Apocalipsis capítulo 11:15. Puede leer más detalles al respecto en Apocalipsis 19 y 22. Luego, cuando Cristo sometió a todos los reinos de los hombres y al reino de Satanás y los puso bajo sus pies, las Escrituras dicen en 1 Corintios 15, 24 al 28, el último enemigo de ser sometido será la muerte. Pondrá la muerte bajo su señorío, desterrará la muerte. ¡Aleluya! Para todos los que lo conocen, la muerte ya no nos dominará, ya no nos causará más miedo, sino que ese enemigo se pondrá bajo sus pies, y como estamos en él, también estará bajo nuestros pies. La Escritura dice en 1 Corintios 15, 24 al 28, Él tomará el reino y lo devolverá al Padre. Cuando decimos el reino, estamos hablando de su autoridad mesiánica, su derecho a gobernar y reinar como soberano. Él tomará eso y se lo devolverá al Padre para que Dios sea todo en todos. No hay desunión ni competencia en la Trinidad. Desde el comienzo de su ministerio terrenal, Cristo inició las buenas nuevas de su reino. Esto es muy importante para que lo tenga en cuenta. En Marcos 1, versículos 14 al 15, y se repite en Mateo 4, 17, aquí está lo que Marcos 1, 14 y 15 dice. Después de que Juan Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca, lo que significa que el reino se ha acercado. Arrepiéntete y cree en el evangelio. Jesús no vino predicando el evangelio de la iglesia.
Él vino predicando el evangelio del reino de Dios. Hablaremos más sobre esto más tarde, pero tenga en cuenta que Él está diciendo que el reino de Dios ahora está aquí, en sí mismo, en su propia persona. Él ha traído el reino de Dios. Luego, en Mateo 4, 23 y 24, Jesús da señales del actual reino de Dios. Mostrar el evangelio del reino no fue una idea, una doctrina o una enseñanza o un conjunto de reglas agradables para poder vivir, pero es una realidad abrumadora que puede invadir y superar lo que consideramos nuestra realidad. Cuando lee Mateo 23 y 24, el reino de Dios está invadiendo el mundo y la realidad del hombre. Las enfermedades son sanadas, los demonios expulsados, los lisiados se levantan, los epilépticos se normalizan, las personas atormentadas son liberadas. ¡Aleluya! Lo que aprendemos de esto es que el reino de Dios no es solo una declaración, también es una demostración. La realidad del reino no está solo en lo que Jesús enseñó, sino también en lo que hizo. Ahora, esto es una promesa maravillosa que se va a cumplir no solo en Él, pero en usted y en las personas de su iglesia. Ese es el deseo de Dios, lo veremos después. El reino eterno de Cristo es sinónimo de su gobierno. A lo largo de su ministerio estuvo explicando, ilustrando y revelando este reino revolucionario y contracultural. Puede leer en Mateo capítulo 5 al 7, también en Mateo 12, 22 al 30 y en el capítulo 13 de Mateo. Puede ver que su reino fue muy diferente de lo que la gente esperaba. Era el reino de Dios, no el reino del hombre. Su reino tenía una autoridad que no se derivaba de la autoridad terrenal, como se ve en Juan 8:36. Pero la autoridad de Jesús vino de Dios y no se manifestaría como un reino terrenal, sino de acuerdo con la voluntad divina. En Juan 5, del 16 al 23, Jesús enfrenta a los gobernantes religiosos de su época y dice: estoy aquí para hacer la voluntad del Padre, no lo que es aceptable, no lo que quieran, no lo que les guste, no lo que es culturalmente aceptable. Estoy aquí para hacer la voluntad de Dios. Y Jesús dejó en claro que todo lo que dijo, todo lo que hizo, todo lo que enseñó fue del Padre. También dejó muy en claro que si lo iban a rechazar, también estaban rechazando al Padre. Esto fue una desviación radical de lo que los judíos creían y de lo que esperaban y exigían de su Mesías. Cuando lee esto en los evangelios, fue muy claro que querían otro reino terrenal, algo así como el reino de David. Y, por supuesto, querían estar arriba de todos. Es muy triste que a veces los líderes en el cuerpo de Cristo se acercan al reino de Dios de la misma forma. Quieren su propio reino y quieren estar arriba de todos. Hermanos y hermanas, eso no es así. No hemos sido llamados a ser gobernantes, sino a ser líderes de servicio. Estos fariseos, seduceos, desafiaron la enseñanza de Jesús en Lucas 20, 20 al 26, discutieron con su enseñanza, desafiaron su obra, Mateo 12, discutieron con él sobre cómo te atreves a hacer esto, sanar en el día de reposo, cómo te atreves a perdonar los pecados, desafiaron su autoridad en Mateo 21 del 23 al 27. No podían creer que el Mesías que Jesús reclamaba y demostraba ser, que realmente él era, y que no estaría bajo su autoridad. Y desafiaron a su persona. Jesús lo dejó muy claro. En Juan 8, les dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Fue muy claro para los fariseos, seduceos y el pueblo judío. Jesús decía ser Dios. Estaban furiosos con él.
Pero Jesús nunca comprometió la verdad. Desafortunadamente, incluso hasta el final de su vida, cuando lo entregaron para ser crucificado, a un Pilato, a alguien que no sabía nada ni se preocupaba por las cosas de Dios. En Marcos capítulo 15:10, incluso se dio cuenta de que estos líderes judíos estaban entregando a Jesús por su envidia. ¡Qué cosa tan horrible! Que crucificaron al Señor de la Gloria debido a su envidia. Y aunque el rey Mesías nació entre el remanente de Israel, de la tribu de Judá, cumpliendo proféticamente Génesis 49:10, Isaías 11 y Lucas 1:26 al 35. Finalmente rechazaron a Jesús, lo rechazaron a él, al Hijo de Dios, al Mesías profetizado, a alguien a quien habían estado esperando durante siglos. Lo rechazaron a él, porque no era lo que querían. Lea esto en Mateo 23, especialmente los versículos 37 al 39, y en Mateo 27, 15 al 26. Y al rechazar a Jesús como el Mesías, literalmente perdieron el plan de Dios para ellos. Perdieron lo que Dios tenía para ellos porque rechazaron al Mesías. Y no solo lo rechazaron, sino que lo crucificaron. Presionaron los poderes para matar a Jesús. Lo que no sabían es que estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Como ven, Jesús no vino a establecer un reino terrenal, sino un reino sobrenatural, divino y eterno que ya estaba ahí. Él vino a abrirlo para toda la humanidad. Aunque los judíos rechazaron el plan que Dios tenía para ellos, perdiendo así ese plan para ellos, Dios no los va a dejar solos. En Romanos capítulo 9 al 11, Dios tiene un plan para redimirlos. No por el mérito de Israel, sino por sus promesas basadas en quién es Él. Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 20. Le animo a leer esos pasajes. Durante el ministerio terrenal de Jesús, podemos ver claramente que su reino impacta, invade, confronta y finalmente derriba, vence y derrota los conceptos del hombre sobre lo que se suponía era el reino de Dios. Al mismo tiempo que invita a todas las personas a venir a su reino al nacer de nuevo en Juan 3:1 al 8. Esto es muy importante para entender que su reino no es solo para unos cuantos elegidos. Su reino ha venido para todos los pueblos de todos los tiempos. Cristo está invitando a todos los hombres, mujeres y niños de todas las razas, colores y culturas a que vengan a Él. Y Él promete que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¡Aleluya! ¡Qué mensaje tan maravilloso tenemos para el mundo de hoy!